Sus hijos portaron la corona de la reina en la coronación. Pero ahora se dice que su madre está en el centro de una tormenta relacionada con las joyas de la realeza que ha llegado hasta el propio rey Carlos. Esa es la imagen que la gente no puede borrar de su cabeza. Una mujer que no suele pasear por el balcón del Palacio de Buckingham. Una mujer sin título real, sin cargo público, sin lugar en la agenda oficial de la realeza. Y, sin embargo, en uno de los días más importantes de la historia moderna de la monarquía, sus hijos estaban allí, tan cerca de la corona que casi podían tocarla. Ahora imagina la otra imagen. En lo más profundo de los muros del palacio, tras puertas pulidas y cuadros antiguos, se habla de joyas valoradas en unos 100 millones de libras. Tiaras, broches, piezas tan famosas que no solo portan diamantes, sino también recuerdos, rango y poder. Y en el centro de esa conversación, según fuentes cercanas a la realeza e informes de prensa, se encuentra Laura López, la hija de la reina Camila. Solo eso bastaría para empezar a murmurar. Pero entonces llegó la frase que cambió el ambiente. Según los relatos difundidos por la prensa real, el rey Carlos, conocido por su discreción y su estilo de control, dejó clara su postura, sin gritos, sin escándalos, sin una dramática batalla palaciega ante las cámaras. Simplemente un mensaje sereno y firme. Hay límites que no se pueden cruzar. Y ahí es donde esta historia se pone interesante. Hoy nos adentramos en un drama familiar que va más allá de las joyas. Trata sobre lazos de sangre, estatus, viejas heridas y la extraña brecha entre la cercanía a la corona y la pertenencia a ella. Trata sobre una hija que creció a la sombra de una de las relaciones más comentadas de la Gran Bretaña moderna. Trata sobre una madre que debe conciliar el amor en la intimidad con el deber público. Y trata sobre un rey que, si estos rumores son ciertos, ha decidido que los lazos familiares deben terminar donde comienza la historia de la realeza. Lo que muchos desconocen es que Laura López siempre ha vivido en un mundo peculiar. No es miembro activo de la realeza, no trabaja en el palacio, no es una figura pública como lo fue su madre, pero tampoco es precisamente una persona reservada. Los círculos sociales la han descrito durante mucho tiempo como alguien cercana a la realeza, lo que quizás sea la mejor manera de explicar una vida como la suya. Podrá asistir a los servicios religiosos de Navidad en Sandringham. Ella no se comporta como un miembro de la realeza de alto rango. Ella está dentro del círculo, pero nunca completamente dentro de él. Por eso esta historia ha causado tanta fascinación. Porque cuando una mujer así se ve envuelta en cuestiones sobre joyas reales, la opinión pública percibe de inmediato la tensión. Muchos se preguntan hasta dónde pueden llegar los derechos familiares cuando estos se topan con la historia de la corona. Un collar puede ser algo personal. Una pulsera puede ser un regalo. Pero una tiara usada por una reina consorte bajo la atenta mirada de sus deberes reales, ahí es donde la propiedad privada y el significado público comienzan a desdibujarse. Y Charles parece saberlo. Según testimonios de periodistas y personas cercanas a la familia real, la disputa gira en torno al destino
de las piezas de la colección personal de joyas de Camilla, especialmente aquellas que se han vinculado a la imagen de la propia monarquía. Esa colección no es poca cosa. No hablamos de unas cuantas cajas guardadas en un vestidor. Hablamos de reliquias familiares, diamantes, esmeraldas, broches históricos y piezas vinculadas a reinas de generaciones anteriores. Joyas que han pasado por manos reales durante décadas, en algunos casos más de un siglo. Algunas son reliquias estatales, otras son personales. Algunas se encuentran en esa zona gris que inquieta a los asesores del palacio. Y luego está la propia Laura. La mayoría de la gente conoce su nombre, si es que lo conocen, solo por quién es su madre. Pero quienes han seguido de cerca la vida de la realeza saben que ha sido testigo de primera mano de una de las estructuras familiares más extrañas de la Europa moderna. Creció como Laura Parker Bowles, hija de Camilla y Andrew Parker Bowles. Vio cómo la historia de su familia se convertía en parte de un escándalo nacional. Vio a su madre pasar de ser una de las mujeres más polémicas de Gran Bretaña a reina. Ella lo vio todo. A diferencia de su hermano Tom, que se hizo más conocido gracias a sus escritos gastronómicos y apariciones en televisión, Laura prefirió mantenerse en un segundo plano. Se movió en el mundo del arte. Construyó una vida con mayor privacidad. Se casó con Harry López en 2006. Tuvo 3 hijos. No se convirtió en una figura habitual de la corte. No aspiró a la realeza. Hasta por eso los rumores actuales tienen tanta fuerza. Porque sugieren que incluso las personas que permanecen en la sombra pueden llegar a ser protagonistas cuando el dinero, la herencia y los símbolos reales chocan. Pero esta historia aún tiene más detalles. La polémica sobre las joyas no surgió de la nada. Se suma a otro movimiento que causó sorpresa en los círculos que siguen de cerca a la realeza. La discreta transferencia de Ray Milhouse, el querido refugio de Camilla en Wiltshire, a una entidad vinculada al esposo y financiero de Laura, Jake Irwin, como fideicomisario. Para muchos que seguían la historia, esto parecía menos un ajuste legal casual y más una señal de que Camilla podría estar haciendo planes a futuro. Una señal de que el futuro de sus hijos le preocupa. Una señal de que los bienes familiares privados ya se están gestionando con sumo cuidado. Una vez que eso sucedió, la gente empezó a ver todo de otra manera. No solo la casa, sino también las joyas. No solo el papel privado de Camilla como madre, sino también su papel público como reina. No solo el lugar de Laura como hija, sino también su falta de deberes reales. Y ahí es donde el misterio se profundiza. Porque si Camilla piensa como una madre, eso tiene todo el sentido del mundo. Muchas mujeres harían lo mismo. Protegerían lo que es suyo. Cuidarían de sus hijos. Organizarían las cosas con calma antes de que el tiempo las obligue a tomar decisiones. Pero si Carlos piensa como un rey, la lógica cambia por completo. Entonces la pregunta deja de ser, ¿qué quiere dejarle una madre a su hija? La pregunta es, ¿qué puede permitirse la monarquía dejar escapar? Esa es una pregunta mucho más fría y mucho más difícil. La verdadera tensión aquí no reside únicamente entre Carlos y Laura, sino entre el amor familiar y la institución de la corona.
Una vez que ves eso, cada detalle empieza a verse más nítido. Las joyas, la casa, las viejas rencillas, la distancia cautelosa, la firmeza silenciosa. Esto nunca iba a ser sencillo. Y cuanto más te adentras en la historia de Laura López, más claro queda que este momento no comenzó en una bóveda llena de diamantes. Todo comenzó años antes, en una familia desestructurada. Hablemos de lo que realmente sucedió antes de que las joyas se convirtieran en noticia. Laura Rose López, nacida Laura Parker Bowles, el 1 de enero de 1978, no creció como princesa, duquesa, ni siquiera como prima de la realeza. Creció en un entorno muy británico de clase alta. Sí, pero no dentro de la maquinaria real oficial. Su padre, Andrew Parker Bowles, era un oficial retirado del ejército británico. Su madre, Camilla, se convertiría más tarde en reina. Pero cuando Laura era niña, nada de eso parecía estar resuelto. Parecía un caos. Y doloroso. Eso importa porque la gente suele hablar de los dramas de la realeza como si empezaran en las puertas del palacio. Pero no es así. Empiezan en la mesa de la cocina, en el coche después del colegio, en las discusiones familiares que los niños no deberían oír, pero que siempre acaban escuchando. Laura asistió a St. Mary's Shaftesbury, un internado en Dorset. Posteriormente, estudió Historia del Arte y Marketing en la Universidad Oxford Brookes. Realizó prácticas en la colección Peggy Guggenheim de Venecia. Cofundó la galería Eleven Fine Art en Belgravia. Después creó su propia empresa, Laura López Art, especializada en obras figurativas de artistas británicos. Eso dice mucho de ella. Ella no buscaba una corona. Estaba construyendo su vida en torno al gusto, la cultura, la curaduría y la historia visual. Y es por eso que muchos de los que siguen esta historia vuelven una y otra vez a un detalle. Laura no es solo la hija de Camilla. Es una mujer del mundo del arte. Alguien formada para ver los objetos no solo como cosas caras, sino como piezas vivas de la historia. Una persona así no vería un broche como un simple broche. Vería linaje, artesanía, significado e historia. Eso se vuelve muy relevante más adelante. En 2006 se casó con Harry López y un exmodelo de Calvin Klein, que posteriormente se convirtió en contador público. La boda tuvo lugar en la iglesia de St. Cyriac en Laycock, Wiltshire. Entre los invitados se encontraban el príncipe William y el príncipe Harry. Camilla lució un vestido de Anna Valentine, la misma diseñadora que había elegido para su propia boda con Carlos el año anterior. Incluso en ese momento feliz, el mapa familiar era inusual. Real, pero no real. Casi, pero no sencillo. Laura y Harry tuvieron 3 hijos. Eliza, nacida en 2008, y los gemelos Gus y Louis, nacidos en 2009. Años después, estos niños ayudarían a llevar la corona de la reina en la coronación. Elisa ya había aparecido en público antes, como niña de las flores en la boda de Guillermo y Catalina en 2011, cuando el entonces príncipe Carlos la alzó en brazos hasta el balcón del Palacio de Buckingham para que pudiera ver a la multitud. Suena genial, y lo fue. Pero en esta familia, la dulzura a menudo se erigía sobre el dolor del pasado. Lo que mucha gente desconoce es que la historia de Laura con la familia real
estuvo marcada por una de las fisuras emocionales más amargas de la era de Diana. Cuando la relación de Carlos y Camila se hizo pública, no solo hirió a Diana y a sus hijos, sino que también destrozó a la familia Parker Bowles. Laura fue una de las hijas que vivió en medio de aquel desastre. Vio a los adultos tomar decisiones que lo cambiaron todo. Vio cómo el escándalo público engullía la vida privada. Vio cómo la culpa se extendía en todas direcciones. Los relatos de la autora especializada en la realeza, Katie Nicholl, describen lo mal que transcurrieron las cosas en los primeros años entre William y Laura. La historia que más se repite es brutal por su sencillez. Durante una discusión, se dice que William acusó a Camilla de arruinarle la vida a su madre. Laura le respondió con palabras que aún duelen años después. «Tu padre ha arruinado mi vida». Esa frase lo explica casi todo. No son las joyas, no es la transferencia de propiedad, no son las normas del palacio, sino el sentimiento que subyace a todo. Laura nunca fue una simple figurante en la historia de Carlos y Camila. Fue una de las hijas que pagó las consecuencias. Igual que William, igual que Harry. Diferentes bandos, el mismo daño. Por eso esta familia siempre ha mantenido una extraña tensión. A los demás les gusta dividir a la gente en héroes y villanos. Pero los niños de estas historias rara vez tienen un papel limpio. Laura defendió a su madre. William defendió a la suya. Ambos eran jóvenes. Ambos estaban enojados. Ambos tenían sus razones. Con el tiempo, la situación se calmó, al menos públicamente. William y Harry asistieron a la boda de Laura. Laura asistió a la de William y Catherine. Su hija participó en la ceremonia. Se tomaron fotos familiares. Los hombros se enderezaron. Aparecieron sonrisas cuando las cámaras lo hicieron. Desde fuera parecía un ambiente de paz. Pero los observadores del palacio han dicho durante mucho tiempo que la paz se basaba más en las buenas maneras que en una profunda cercanía. Según se cuenta, un antiguo jardinero real describió la relación entre ambas partes como considerada, porque mantenía a todos a una distancia prudencial. ¡Qué frase tan propia de la realeza, considerada! Suena educada y también gélida, no a la guerra abierta. Tampoco hay calor real, y esa cuidadosa distancia ayuda a explicar por qué la disputa actual, si los informes son ciertos, se percibe como tan explosiva. Laura no es una forastera cualquiera que presiona en contra de las normas reales. Es alguien que ha dedicado años a comprender con precisión dónde están los límites. Ella sabe lo que no es. Ella también sabe lo cerca que está. Eso hace que cada movimiento sea más significativo. Luego llegaron las señales de alerta. Al principio, no fueron dramáticas, sino más bien pequeñas pistas dispersas a lo largo de los años. Los hijos de Camilla participaban en momentos familiares selectos, especialmente después de que ella se casara con Charles en 2005. Asistían a las misas navideñas y a eventos importantes. Se veía a Charles mostrándose afectuoso con ellos en público. En marzo de 2025, según se informó, interactuó cordialmente con Laura y Tom durante la presentación de los retratos oficiales en la National Gallery. Todo ello sugería que se trataba de una familia reconstituida viable. Pero que sea viable no es lo mismo que sea igual.
Laura y Tom no se convirtieron en miembros activos de la realeza. No obtuvieron cargos oficiales. No heredaron estatus institucional. Siguieron siendo ciudadanos privados, conviviendo con una inmensa riqueza pública. Esa es una postura peligrosa. Puedes ver los tesoros, puedes tocar la historia familiar, pero usted no pertenece completamente al sistema que lo protege. Y a medida que Camilla envejecía, la pregunta que todos evitaban se acercaba cada vez más. Cumplió 78 años en 2025. Con la edad llega la planificación. Con la planificación llega el papeleo. Con el papeleo llega la herencia. Y con la herencia, la tranquilidad familiar puede convertirse de repente en un verdadero quebradero de cabeza. Luego vino el movimiento que hizo que la gente se sentara derecha. Casa de Ray Mill. Tras su divorcio, Camilla compró esa propiedad en Wiltshire en 1996 por aproximadamente 1,6 millones de libras. Era más que un inmueble, era su refugio, el lugar donde podía alejarse del peso de los títulos y las obligaciones. Una casa ligada a la privacidad, la memoria y la libertad personal. Cuando posteriormente se informó de que la propiedad se había transferido a un fideicomiso en el que participaban el marido de Laura, Harry López, y el financiero Jake Irwin, la gente empezó a preguntarse inmediatamente ¿por qué? ¿Planificación patrimonial? ¿Tensión matrimonial? ¿Protección? ¿Preparación? En el palacio nadie decía mucho, pero los murmullos se hicieron cada vez más fuertes. Porque una vez que una casa particular, muy querida, se traslada discretamente a una estructura vinculada a la familia de Camilla, la gente empieza a preguntarse qué otros planes hay. Y eso nos lleva al momento en que los susurros se convirtieron en alarma. Las joyas. En esta ocasión en particular, el problema no radicaba en un collar o una tiara, sino en el significado que encierran. Para cuando la reina Isabel II falleció en septiembre de 2022, el mundo de Camilla había cambiado para siempre. Ya no era la segunda mujer, largamente criticada, en una dolorosa historia de amor del pasado. Ahora era la reina Camilla, esposa del rey, con acceso a una de las colecciones de joyas más extraordinarias de Gran Bretaña. Según los cálculos del guión, el valor de la colección ronda los 100 millones de libras esterlinas, y aunque la cifra exacta sea ligeramente superior o inferior, lo fundamental es que no se trata de joyas familiares comunes, son objetos cargados. Algunas pertenecen claramente a la corona y a la monarquía. Estas son más fáciles de entender. Reliquias estatales, piezas históricas, objetos vinculados a funciones oficiales. Pero otras se encuentran en una categoría mucho más ambigua. Regalos personales, joyas familiares heredadas, piezas que Camilla puede poseer legalmente, pero que ya se han visto en manos de una reina consorte en importantes actos públicos. Eso lo cambia todo. Una joya puede comenzar siendo propiedad personal y aún así adquirir un significado institucional. Una vez que el público la ve en una reina, una vez que los fotógrafos la inmortalizan, una vez que los comentaristas la identifican como parte de la construcción de la imagen real, deja de ser simplemente un brillo privado.
Consideremos la tiara Greville Emerald Kokoshnik. Camila la lució en un evento en Windsor a finales de 2025. Los observadores de la realeza la notaron de inmediato, ya que muchos no la habían visto desde que la princesa Eugenia la usó en su boda en 2018. O el broche de diamantes rosas Williamson, un regalo de bodas que se le dio a la reina Isabel II en 1947. O el broche de reloj de diamantes Rothschild, con más de 130 años de antigüedad, que no se había visto en público desde 1936 hasta que Camilla lo lució en Royal Ascot en junio de 2025. No se trata de baratijas sacadas de un cajón. Estos son símbolos. Y una vez que los símbolos entran en escena en las conversaciones sobre herencias, los nervios del palacio comienzan a aflorar. Según la historia, Laura López había mostrado interés en algunas de estas piezas, no de forma oportunista, ni con una codicia desmedida, sino con una atención que se torna explosiva precisamente porque puede justificarse. Es hija de Camilla. Es una de las herederas naturales del patrimonio privado de su madre. Conoce el arte, conoce la historia, conoce el valor de los objetos más allá del dinero. Desde cierto punto de vista, eso suena normal. Por otro lado, suena como el comienzo de una migraña constitucional, porque, según se dice, los asesores del palacio temen una cosa por encima de todo: que las joyas de aspecto regio se escapen de las manos de la realeza. Incluso cuando la propiedad legal recaiga en Camilla personalmente, la imagen pública es peligrosa. Imaginemos un futuro en el que piezas estrechamente vinculadas a la imagen de una reina consorte sean heredadas en privado por alguien ajeno a la estructura real. Imaginemos esas piezas usadas en eventos privados, prestadas, vendidas o simplemente desapareciendo de la vida pública de la realeza. Para Charles, ese parece haber sido el límite. Según fuentes internas, sentía el deber de proteger la integridad de la monarquía. Y si se consideran los años que acaba de vivir, esa reacción tiene sentido. Ha tenido que estabilizar la institución tras su ascenso al trono. Las rupturas familiares públicas, las interminables disputas entre Harry y Meghan y su propio diagnóstico de cáncer. Lo último que querría es una nueva polémica por las joyas que pudiera hacer que la monarquía pareciera fragmentada, negligente o débil. ¿Y qué pasó? Según la versión de los hechos que se narra en el guión, Carlos dejó clara su postura. Con calma, con firmeza, sin dramatismos. No explotó como les gusta imaginar a los tabloides. Hizo lo que suelen hacer los palacios. Censuró las cosas con tono, no con alarde. Ese tipo de silencio regio puede ser más elocuente que un grito, una mirada severa, una frase corta. La conversación terminó. Según fuentes internas, su mensaje fue sencillo. Existen reglas y hay maneras adecuadas de manejar los asuntos relacionados con el patrimonio y la identidad real. Eso habría impactado con fuerza, no solo porque Carlos es rey, sino porque Laura entendería perfectamente a qué se refería. Ha vivido años cerca de la realeza. Conoce la diferencia entre el deseo familiar y el deber público. Sabe que algunas puertas se abren y otras permanecen cerradas, incluso cuando tu madre es reina. Y luego
llegaron las consecuencias. No hubo repercusiones públicas inmediatas. Las historias del palacio rara vez comienzan con micrófonos. Comienzan con cambios de humor, listas de invitados modificadas, ausencias discretas y esas conversaciones susurradas que solo cobran sentido más tarde. Según el guión, en diciembre de 2025, Laura y Tom no se unieron a la familia real en Sandringham para Navidad. Esto llamó la atención porque Camilla los había invitado el año anterior tras el diagnóstico de cáncer de Carlos. Un año después, los observadores de la realeza lo notaron. ¿Fue ese el resultado de esta supuesta disputa? Nadie puede afirmarlo con certeza basándose únicamente en el guión. Pero el momento en que se produjo avivó los rumores. Según se decía, se estaban redefiniendo los límites, y el asunto de las joyas era solo una parte de la presión. La transferencia de la casa de Ray Mill seguía alimentando la misma historia desde otra perspectiva. Si Camilla ya estaba trasladando su preciada propiedad privada a estructuras vinculadas a la familia de su hija, entonces la gente asumía que podría estar pensando lo mismo sobre otros bienes. Así es como se construyen las historias en la vida de la realeza. No con un solo hecho, sino con una cadena de detalles que empiezan a apuntar en la misma dirección. Una casa fue transferida. Joyas comentadas. Un rey traza una línea. Le sigue una ausencia navideña. De repente, la imagen parece más grande. Muchos se preguntan cómo se siente Camilla en medio de todo esto. Quizás esa sea la parte más triste, porque desde el punto de vista de una madre, el instinto es fácil de comprender. Laura y Tom son sus hijos. Estaban allí antes de la corona, antes del título, antes de los carruajes y los retratos oficiales. Son de carne y hueso, no figuras públicas. Por supuesto que querría pensar en su futuro. Pero desde el punto de vista de Carlos, el asunto se vuelve casi impersonal. Una vez que una joya se entrelaza con el lenguaje visual de la monarquía, uno puede sentir que ya no puede permitirse el lujo de tratarla como una reliquia familiar. Esa es la trampa que se encuentra en el centro de toda esta saga. Camilla ve niños, Charles ve continuidad, Laura podría ver la herencia. El palacio ve un riesgo, y el público ve drama. Pero la verdad completa aún estaba por llegar, porque una vez que se desvela el trasfondo de los chismes, esta historia comienza a parecerse menos a una disputa y más a un brutal choque entre dos tipos de lealtad. Uno para la familia, una para la corona. La verdad, si se deja de lado el brillo y el lenguaje escandaloso, es más incómoda que una simple disputa palaciega. En realidad, esta historia no trata sobre si Laura López es buena o mala, codiciosa o inocente, merecedora o no. Esa es la versión simplista que se cuenta en Internet. La versión más profunda es más compleja. Trata sobre lo que sucede cuando una familia mixta crece dentro de una monarquía, pero nunca llega a integrarse completamente a ella. Laura es la hija de Camilla. Eso nunca cambiará. Ella también es una ciudadana privada. Eso tampoco cambia. El problema es que la monarquía no sabe cómo hacer que esas dos verdades convivan pacíficamente para siempre una vez que entra en juego la herencia.
Según testimonios de periodistas, comentaristas y personas cercanas a la sociedad, Carlos ha dedicado años a modernizar la familia real lo suficiente como para lograr un ambiente más cercano sin que se vuelva demasiado informal. Al parecer, recibió a los nietos de Camila con más entusiasmo del que muchos esperaban. Se le vio interactuando amablemente con Laura y Tom en actos públicos. Ha mostrado indicios de querer proyectar una imagen más humana en los círculos más cercanos a la institución. Pero hay límites. En lo que respecta a las joyas, la calidez termina donde comienza la historia. Esa es la imagen completa. Algunas piezas pueden ser personales, otras pueden seguir siendo propiedad familiar. Pero los objetos estrechamente ligados a las reinas, al deber público y a la continuidad real son diferentes. Dejan de pertenecer únicamente a la mujer que los lleva. Empiezan a formar parte, al menos en la opinión pública, de la historia de la corona misma. Por eso, el supuesto conflicto se volvió tan grave. Y también explica por qué el palacio trataría el asunto con tanto cuidado. Equipos legales, asesores, precedentes, acuerdos previos, conversaciones privadas. Así se manejaría. No mediante anuncios dramáticos, no mediante discusiones acaloradas filtradas, mediante trámites burocráticos, protocolo y presión discreta. Susurros, no guerra. Eso es muy regio. La reacción pública, por supuesto, sigue un ritmo diferente. Una vez que empiezan a circular historias como esta, la gente se apresura a tomar partido. Algunos dicen que Laura, como hija de Camilla, tiene todo el derecho a heredar los bienes personales de su madre. Otros afirman que ningún objeto tan estrechamente ligado a la imagen de una reina debería jamás salir del control real. La discusión se torna emocional rápidamente, porque apela a dos instintos poderosos a la vez: equidad familiar, preservación institucional. Y la gente también trae a colación sus sentimientos sobre toda la era de Carlos, Camila y Diana. Esa historia aún lo influye todo. Para algunos, Laura es la hija olvidada de un escándalo, alguien cuyo propio dolor rara vez se pone en el centro de atención. Para otros, cualquier sugerencia de que los hijos de Camila deban beneficiarse de la riqueza vinculada a la realeza se siente como una repetición injusta de la historia. Por eso, incluso un broche puede desencadenar una lucha cultural. Estas historias nos permiten comprender cómo funciona realmente la monarquía en la era moderna, no como un cuento de hadas, ni siquiera como pura política, más bien como una maquinaria construida a partir de símbolos, memoria y compromisos familiares. Una corona es de metal y terciopelo. Una tiara es de diamantes y engastes. Pero dentro de un sistema real, estos objetos se convierten en portadores de legitimidad. Si se pierde el control sobre ellos, se corre el riesgo de parecer que se ha perdido el control de la propia historia. Eso puede ser lo que más teme Charles. No el dinero, el mensaje. ¿Y qué hay de Camilla? Puede que sea el personaje más dividido de toda la historia. El guión deja claro que su vínculo con Laura sigue siendo fuerte. Según se cuenta, pasó el verano de 2025 de compras en Ballater con Laura y su nieta Eliza. Lleva
un colgante con las iniciales de sus nietos: Elisa, Gus, Louis, Lola y Freddie. Estos no son los gestos de una mujer que se distancia de su familia, sino los de una abuela y madre que se aferra a ella. Así que no, esto no parece una familia en guerra en el sentido simple. Parece una familia bajo presión, una madre que piensa en el futuro, una hija esperando en silencio, un rey que mantiene la línea. Esa imagen de Laura esperando en silencio es quizás el detalle que más perdura, porque el silencio en torno a la realeza nunca es vacío. El silencio suele ser una estrategia, es paciencia, es saber que el conflicto abierto no beneficia a nadie, especialmente si uno ha vivido toda su vida cerca del poder sin ostentarlo directamente. Laura López ha dedicado años a comprender la frontera entre estar dentro de la familia y estar fuera de la institución. Quizás por eso esta historia resulta tan controvertida. Ella es una de las pocas personas que sabe con exactitud lo marcada que puede ser esa frontera. En cuanto a las consecuencias, la más importante podría ser invisible. Si Carlos ha dejado clara su postura, el futuro de las joyas más simbólicas de Camila podría estar estrechándose. Es improbable que las piezas consideradas demasiado ligadas a la identidad real caigan en manos privadas sin resistencia. La vía legal aún puede ser relevante. También lo son los deseos de Camila. Pero la presión institucional parece evidente. Las joyas permanecen, por ahora, donde pertenecen. En bóvedas, en catálogos, en conversaciones privadas, en la imaginación real. Y la implicación más profunda es esta. La monarquía moderna puede hablar con más suavidad que antes, pero aún se protege a la antigua usanza. Los miembros de la familia pueden ser amados, incluidos, fotografiados e incluso abrazados con afecto. Pero cuando la supervivencia de la institución parece exigir un límite, ese límite se impone rápidamente, sin complicaciones, sin desorden. Solo una puerta que se cierra silenciosamente. Por eso esta historia ha cautivado a tanta gente. A simple vista, parece un chisme sobre diamantes. En el fondo, trata sobre la cuestión real más antigua de todas. Cuando la familia y la corona desean cosas diferentes, ¿quién prevalece? En público, la respuesta es casi siempre la misma: la corona. Y ahí reside la verdadera importancia de esta historia. No en que Laura López estuviera cerca de un tesoro real. No en que Camila quiera mantener a sus hijos. Ni siquiera en que, según se dice, Carlos interrumpiera una conversación difícil. La cuestión es que todos los implicados podrían estar actuando exactamente según lo que les corresponde, y esos roles aún no se pueden conciliar. La hija quiere lo que las hijas piensan naturalmente. La madre desea lo que las madres protegen por naturaleza. El rey quiere lo que los reyes están entrenados para preservar. No hace falta que nadie sea un villano para que el enfrentamiento se vuelva real. Esa puede ser la parte más humana de todas. Estas historias nos permiten comprender cómo el poder transforma el amor cotidiano. El joyero de una madre se convierte en un asunto nacional. Un hogar privado se transforma en una pista pública.
Una discreta cuestión familiar se convierte en un problema palaciego. Y una mujer que pasó la mayor parte de su vida en la sombra, de repente les recuerda a todos que quienes están más cerca del trono no siempre son quienes ostentan la corona.